Hola, buen día. Mi nombre es Juan Antonio y hoy les voy a hablar acerca de Black Energy y cómo atacaron la red eléctrica en Ucrania. Para esto vamos a entrar poco a poco en contexto de la situación del país que estaba viviendo y las posibles causas que detonaron este ataque. Estamos de acuerdo que hoy en día todos dependemos de la electricidad y sobre todo en la temporada invernal. Hacemos mayor uso de electrodomésticos y calefactores, que nos ayudan a conservar la temperatura ambiental en condiciones óptimas para estar cómodos. Ahora imaginemos un diciembre que nos quedamos sin electricidad por cerca de 6 horas y además ya casi es víspera navideña. Pues esta situación la vivió el país de Ucrania. Desde el 2014, en general, fue un año difícil para Ucrania. Era una época de malestar civil, sobre todo al sur y el este del país. Rusia anexó el territorio ucraniano de Crimea a través de la intervención militar y hubo guerra en la región de Donbass. También se presentaban bastante protestas violentas. El gobierno fue derrocado y a esto hay que sumarle la presión política y económica que tenía el país. Si nos damos cuenta, esta situación no ha cambiado. Estamos en el año 2022 y esta guerra sigue sucediendo y sigue teniendo un fuerte interés de los suministros de energía eléctrica y los gasoductos que pasan por Ucrania para que se propague el gas hacia los países europeos. Tenía monopolio del suministro y Rusia lo había utilizado como una herramienta represiva durante varias décadas. Obviamente el país ucraniano estaba harto de esta táctica. Ucrania buscaba formas de independizarse energéticamente de Rusia y se vivía una guerra con Rusia, atravesaban las fronteras con los tanques y más o menos esta fue la situación que vivió el país en la temporada del 2014 y como les comento, esta situación sigue pasando, es el año 2022. En este mismo año, los hackers afiliados a Rusia causaron estragos en los sistemas de TI para crear una cortina de humo y caos. Se convirtieron en una gran parte del conflicto entre estos países y no es difícil imaginar la intrusión a la infraestructura. Eh, Desmantelaron redes eléctricas y pues podríamos claramente dar pauta a que esto es un tipo de guerra cibernética. Recordemos que Rusia históricamente pues son unos cracks en las guerras, en cómo las manejan y podríamos ver los ataques cibernéticos como una herramienta más dentro de su plan de guerra. Estamos hablando de ataques híbridos y la gran pregunta sería si Rusia atacó la red eléctrica pues para desestabilizar e impedir que Ucrania creara sus propias fuentes de energía. Yo creo que sí, no es tan difícil imaginar la situación y hicieron uso de un programa que se llama Black Energy y hoy voy a describir un poco de la anatomía de cómo sucedió este ataque. El 23 de diciembre del 2015, la red eléctrica sufrió un ciberataque donde se tomó el centro de control y dos centros de distribución, interrumpiendo el suministro eléctrico y afectando a cerca de 230,000 usuarios, dejándolos sin electricidad hasta por 6 horas. Los causantes, se cree, de este ataque fueron un equipo llamado Sunworld y se cree que igual ellos estaban subsidiados por el gobierno ruso y así se proclamaron el primer ataque cibernético hacia una red eléctrica, al menos de forma pública. Y como un dato curioso, la red eléctrica que se construyó formaba parte de la Unión Soviética cuando esta aún seguía. El reconocimiento. Desde el 2014, a través de Black Energy, enviaron mails con phishing
Estos iban infectados con malware para obtener los datos y sus objetivos principales eran el sistema de control industrial o ICS y el control de supervisión y adquisición de datos SCADA. Esto lo hacían a través del cuerpo de mensajes, adjuntaban un archivo Word, el cual contenía el malware. Cuando los usuarios abrían el Word, les pedía que habilitaran las macros que el archivo contenía. Si los usuarios aceptaban y habilitaban el contenido, en ese momento se sembraban los troyanos y así fue como lograron infectar el ICS. La intrusión solo llegó hasta las redes corporativas, gracias a que la infraestructura de red sí contaba con firewalls y tenían segregadas las redes. Entonces, como que hasta este momento, el primer ataque se quedaron ahí y eh, tuvieron que esperar y conocer la red para que ellos pudieran continuar con su ataque y lograr el objetivo que al final era SCADA. Ya tenían tomado el ICS, pero ¿y ahora qué? Lo tenían que ingeniárselas para seguir con su ataque. Durante el tiempo que estuvieron los hackers dentro de la red, estuvieron haciendo un amplio reconocimiento, mapearon las redes y obviamente esto les llevó su tiempo, pero al final eh, recolectaron sus frutos, encontraron una vulnerabilidad que les permitió atravesar los firewalls. Mantener y ganancia de acceso. Los hackers se dieron cuenta de que los usuarios se conectaban al sistema SCADA a través de VPNs, robaron estas credenciales y estando adentro modificaron los permisos y privilegios. Pudieron obtener los accesos a los controladores de dominio de Windows, donde se administran las cuentas de usuarios. Los atacantes sobreescribieron el firmware de varias subestaciones, evitando que los trabajadores ejecutaran comandos remotos que podrían utilizar para cerrar los interruptores una vez que ocurriera el apagón. Pero esto sí, los atacantes iban a usar herramientas de administración remota en las estaciones de trabajo. Estando dentro y con el firmware sobrescrito, solo era cuestión de tiempo para que ejecutaran el golpe final. Comenta el investigador Robert M. Lee que nunca antes había realizado actualizaciones de firmware de forma maliciosa específicas de la operación en un entorno de control industrial. Una vez que los hackers tuvieron acceso a SCADA, solo era cuestión de tiempo para que llevaran su golpe final. Un empleado de la estación contó que su cursor comenzó a moverse por la pantalla como si estuviera poseído, haciendo clic en los botones para abrir los interruptores de manera automática. Él intentó recuperar el control de la computadora, pero fue en vano. Intentó reiniciar, pero cuando volvió a iniciar sesión, se dio cuenta que los atacantes habían cambiado sus contraseñas y ya nada pudo hacer. En total, se desconectaron 30 subestaciones del centro de control y 2 centros de distribución. En total hubo 60 subestaciones que quedaron sin servicio y eso podremos traducirlo a 230,000 usuarios que quedaron en la oscuridad hasta 6 horas sin energía. Y si pensáramos que ya era todo lo que habían hecho, pues no. Justo antes de que cortaran la energía, lanzaron un ataque de tipo TDOS, que es similar al DDoS, solo que este ataca la red de telefónica para que los clientes no pudieran contactarse con las subestaciones y reportarles que no contaban con luz eléctrica. Entonces esto les dio tiempo a los hackers de llevar su fechoría y que no fueran detectados tan rápido. Las llamadas que llegaban al centro de atención parecía que venían de Moscú. Entonces, cuando un cliente intentaba llamar,
pues simplemente le marcaba o le daba como el tono de ocupado. Después de 90 minutos lanzaron una bomba lógica con ayuda de la herramienta KillDisk, esto con el fin de borrar los archivos y toda evidencia de los actos que hicieron, y dejaron inoperables las computadoras y los equipos de los trabajadores. Sobreescribieron el registro de inicio maestro, por lo que cuando hacían un reset de la computadora les mandaba mensajes de errores como si fuera pantallazo azul para nosotros, y dañaron la infraestructura, la dejaron inservible y destruyeron igual archivos almacenados que existían en los servidores y las estaciones de trabajo. El impacto que tuvo este ataque fue 230.000 usuarios de la red fueron afectados, hasta por más de 6 horas. Los generadores de respaldo en el centro quedaron totalmente eliminados. Desactivaron y arruinaron infraestructura de TI, eliminaron los archivos esenciales del sistema, por lo que no pudieron volver a ocupar esos equipos ni a conservar la información que tenían. Tardaron más de 5 meses en que los centros de control volvieran a funcionar al 100%, y obviamente provocaron la ira de los clientes ucranianos, debilitando la confianza que tenían en las compañías eléctricas y el gobierno. Tuvieron que trabajar durante varios meses de forma manual. En cuanto a las tácticas, técnicas y herramientas que usaron, fueron las siguientes. Utilizaron phishing más malware, esto con el envío de correos de una entidad federativa ucraniana, por lo que los varios usuarios, al ver el correo, descargaron el contenido, que era un Word adjunto. Cuando ellos aceptaban la habilitación de los macros, se disparaba el malware que contenía el archivo Word, y en este caso fue un caballo de Troya el que inició el ataque. También, como vimos, estuvieron meses dentro de la red e hicieron exploración, análisis y mapeo de la misma. Buscaron detalles sobre la configuración de la red, las interfaces que tenían configuradas, así como de las rutas estáticas y dinámicas. Aprovecharon las utilidades del sistema operativo, como fueron el ARP, ipconfig, ifconfig y route. También utilizaron herramientas de administración remota. Aprovecharon estos para moverse entre segmentos de red. Los servicios los podrían usarse para autenticarse y transmitir información. En este caso, los servicios remotos RDP y BNC fueron los precursores para habilitar la ejecución gráfica de la interfaz del usuario, como HMIS o un software de escritorio. Aparentemente, en este ataque usaron el acceso MS-SQL a una máquina dinámica, lo que les permitió la ejecución del código en toda la red ICS. Y obviamente hicieron robo de las credenciales de los usuarios, de las conexiones remotas que hacían a través de VPNs. Vieron que ahí no utilizaban algún otro factor de autenticación, por lo que robaron estas credenciales y fueron el camino para que ellos pudieran ingresar al sistema SCADA. La sobreescritura del firmware lo hicieron en los dispositivos de comunicación y hicieron que estos fueran inoperables, es decir, bloquearon que los comandos que controlaban los dispositivos del sistema a través de forma remota inhibieron las funciones para corregir una interrupción o una condición insegura. El apagón lo pudieron ver resuelto conectándose de forma remota, pero al sobreescribir el firmware pues ya no les daba esta opción, que sus credenciales quedaron bloqueadas y les cambiaron sus usuarios y contraseñas. Igual hicieron un ataque DDoS, que es un ataque al servicio de telefonía de denegación de las llamadas, y pues los consumidores
no podrían comunicarse con el centro de control, por lo que este no recibió información sobre el apagón hasta tiempo después. Entonces dejaron igual incomunicado a las estaciones y centros, así como la comunicación con los clientes. 90 minutos después lanzaron una bomba lógica que ejecutaba igual ahí con ayuda de Kill Disk y borraron los archivos de las estaciones de los operadores y dejaron los equipos e infraestructuras inoperables. Y como tal, Black Energy, que es la herramienta principal que usaron, esta misma posee un conjunto de herramientas que facilita la creación de bots y genera ejecutables permitiendo la inyección de rootkits. Entre sus características principales se encuentran el encriptador en tiempo de ejecución, lo cual evita que sea detectada por antivirus. Oculta también sus procesos en controlador del sistema, eh, por lo que igual, aunque un antivirus esté en ejecución, pues con estas dos características pareciera que no lo podrían detectar. Este mismo descarga y ejecuta archivos de forma remota y utiliza DLL, lo que permite operar en el sistema de archivos, obtener información del sistema, el robo de contraseñas, descubrimiento y análisis de red, y la destrucción de los archivos y discos duros. Y un poco de cómo funciona DLL. Primero, los datos de configuración inician y contienen comandos que se ejecutan en el servidor de comando y control, o CNC, y ahí deposita los principales informes del DLL. Una vez que están en el server, se ejecutan estos comandos y retorna a través de HTTP, retorna una nueva configuración que se le informa del lado del cliente, y ahí pueden hacer modificaciones a la configuración que se inyecta hacia el server, por lo que ahí empiezan a atacarlos y a hacer un poco más robusta la configuración dependiendo de la información que estén recuperando. Un apartado de esta investigación se tiene que hacer con MitraTac, que es una base de conocimientos a nivel mundial donde podemos ver las tácticas y técnicas que han usado en el mundo real en diferentes tipos de ataques, y este conocimiento lo usan para el desarrollo de modelos y nuevas metodologías o robustecimiento de las mismas. En cuanto a lo que pude encontrar de información sobre este ataque, fueron las siguientes técnicas. En la actual tabla podemos ver el nombre, el uso y si la identificamos. Abuso del mecanismo de control de elevación. Evade la configuración predeterminada de control de acceso de usuario, explotando una configuración de compatibilidad con versiones anteriores que se encuentra en Windows 7 y posteriores. Protocolos web. Se comunica con un servidor C2 a través de HTTP. Ejecución automática de sesión. Elimina su componente DLL principal y luego crea un acceso directo a .inc a ese archivo en la carpeta de inicio. Crear o alterar servicios. Crea un servicio nuevo utilizando un nombre codificado o generado aleatoriamente. Destrucción de datos. Contiene un plugin que destruye los datos almacenados en los discos duros. Detección de servicios de red. Realiza escaneos de puertos. Inyección de proceso. Inyecta su componente DLL. Servicios remotos. Ejecuta complementos para propagarse en la red mediante el uso de psexec y el acceso a recursos compartidos de administración. Descubrimiento de conexiones y configuración de la red. Recopila información sobre las configuraciones IP de la red mediante ipconfig, de tablas de enrutamiento mediante route y de conexiones con netstat. Y el último se usa en una campaña de phishing de correos electrónicos de gran alcance, utilizando archivos adjuntos maliciosos de documentos Word. Descubrimiento de archivos y directorios. Recopila una lista de aplicaciones instaladas del registro del programa de instalación. También recopila clientes registrados de correo, navegador y mensajes instantáneos del registro.
borra registros de eventos de Windows. El componente KillDisk es capaz de eliminar los registros de eventos de Windows. Valid Accounts utiliza credenciales válidas, además de crear nuevas cuentas de administrador para mantener la presencia. Y les comparto las dos ligas por si alguien quiere investigar un poco más sobre Black Energy y el equipo Sunworld. Las lecciones aprendidas de este ataque: utilizar escaneos de red. Algunas medidas básicas de seguridad se descuidaron, como la falta de supervisión de la red de TI, ya que se permitió pasaran meses sin ser detectados, lo que permitió buscaran, mapearan y realizaran escaneos dentro de la red, por lo cual hay que utilizar escaneos de red continuos y que sean constantes dentro de la red, aunque pareciera que no hay nada, hay que hacerlo de forma habitual. Los sistemas industriales, en la medida de lo posible, deben de estar separados de los sistemas de TI, sobre todo si son sistemas críticos. Esta es una recomendación que hacen los expertos de seguridad. Los usuarios pecaron a la hora de aceptar la habilitación de las macros. Y aunque pareciera chiste, nunca hay que confiar de las macros, nunca hay que habilitarlas y siempre hay que instalar y descargar de sitios que son confiables y que conocemos, además de instalar versiones estables e implementar hardware y software de forma legal. Igual algo que creo que falló es el segundo factor de autenticación. Los trabajadores iniciaban sesiones de forma remota a escala, pero no usaban un segundo factor de autenticación, lo cual le permitió a los atacantes tomaran las credenciales y obtuvieran el acceso a los sistemas. La guerra cibernética. Es un hecho que entre los conflictos como Rusia y Ucrania es un lugar ideal para hacer uso de ciberataques, buscando debilitar la infraestructura y dar un buen golpe a sus tácticas del contrario. Algunas otras lecciones aprendidas: la infraestructura estaba deteriorada, los atacantes conocían el software. Por ahí mencioné al inicio que la red eléctrica se construyó cuando formaba parte de la Unión Soviética y era una temporada, pues, prácticamente Navidad e invernal, por lo que se contaba con muy poco personal y operadores en las centrales. Como conclusiones, tenemos que realizar pruebas de intrusión de forma controlada a los sistemas con regularidad. Esto es vital para que conozcamos el estado de nuestros sistemas e infraestructura. Ucrania no es un país de otra galaxia, por lo que cualquier otro país debería de tener las medidas preventivas en contra de este tipo de ataques, sobre todo de aquellas infraestructuras que son críticas. A pesar de todas las situaciones que conté, la infraestructura y sistemas de control con los que contaba las centrales de Ucrania eran más seguras que las de otros países. Los expertos recomiendan independizar lo más posible los sistemas de TI de los sistemas industriales, sobre todo si estos son, pues, críticos, y usar siempre software y hardware de manera legal, adquiriendo sus licencias. Actualmente, países como Estados Unidos han invertido investigando cómo prevenir o llevar de la mejor manera estas situaciones, como por ejemplo YARA, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Orden Ejecutiva de Seguridad Cibernética, el Plan Eléctrico de 100 días y el Memorándum de Seguridad Nacional sobre ciberseguridad de la infraestructura crítica. Dejo los enlaces en la presentación, igual abajo del video los agregaré por si alguien tiene dudas o puede indagar más. Nos vemos, hasta la próxima.